¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a terminar esta serie de comentarios. Vamos a salirnos un poquito, ¿no?, de la dinámica, digámoslo de esta forma, y vamos a hablar un poco más conceptual. No sé ni lo que dije, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Miren, a ver, uno de los errores estratégicos más graves que históricamente puede cometer una fuerza de izquierda es adoptar el discurso de la extrema derecha, aunque sea con la esperanza de neutralizar los sentimientos reaccionarios presentes en ciertos sectores populares. La realidad es que esta táctica suele fracasar. Quienes ya simpatizan con posiciones xenófobas no van a cambiar de bando, y el electorado progresista se desmoviliza al ver cómo su propio referente político abandona sus principios fundamentales. Hay precedentes de sobra. El reciente caso alemán, por ejemplo, donde el SPD y los verdes endurecieron su postura migratoria para frenar el ascenso de Alternativa por Alemania y que solo sirvió para consolidar la narrativa ultra. Sin embargo, el nuevo gobierno laborista británico, encabezado por Keir Starmer, pareció empeñado, ¿no?, en tropezar con la misma piedra. Tras los recientes comicios municipales, los laboristas optaron por calcar, así tal cual, calcar el discurso nacionalista que culpa a los inmigrantes de casi todos los males. No es solo una concesión retórica. Han anunciado nuevas restricciones a la inmigración ilegal en un intento muy torpe, extremadamente torpe, por reconectar con sectores desencantados. Puede que el nuevo proyecto laborista antiinmigración pues no tenga la crudeza abiertamente hostil de las normas aprobadas previamente por los Tories, pero su lógica no es sustancialmente distinta. Lo más preocupante es que Stermer, abogado especializado en derechos humanos, pues no puede alegar ignorancia. ¿Está de acuerdo? Conoce a la perfección el sufrimiento, las dificultades por las que pasa la mayoría de los inmigrantes que obviamente se trasladan a Reino Unido en busca de una vida mejor, contribuyendo de paso, ¿no?, a hacer prosperar este país. El movimiento de este político, de este primer ministro, es, por lo tanto, deliberado, táctico y profundamente errado. El trasfondo cultural es conocido. Parte de la sociedad británica vive anclada en una nostalgia idealizada de su pasado imperial y keynesiado fordista, en donde el bienestar parecía reservado para las clases trabajadoras blancas, una visión totalmente distorsionada, porque siempre hubo un intento, no un intento, y sobre todo siempre hubo un intenso conflicto, este, pobreza, desigualdad, y se proyecta sobre el presente con una especie de mezcla, una mezcla de ansiedad, de inseguridad. Y hay elementos propios de la política británica que retrotraen, ¿no?, en el Brexit, por ejemplo, e incluso a su pérdida de lugar privilegiado en el siglo XX. Pero también hay elementos comunes de lo que sucede en todo el mundo. Y a eso me refiero. Existe una parte de la sociedad en el mundo entero atemorizada ante el futuro, pero es improbable que entren en el mismo marco mental, ¿no? Y esto haga que se refuerce el problema o que no se refuerce el problema. Tras una década de fuerte crecimiento de la extrema derecha, pocas cosas, muy pocas cosas están claras, que el hecho de que cuando las emociones dominan el debate público, sobre todo el miedo, reproducir el marco de la extrema derecha no hace sino validarlo. Y eso es muy importante entenderlo. De hecho, si retomo nuevamente el tema de Inglaterra, los laboristas no solo tienen que cabalgar sus contradicciones, tratando de convencer a sus votantes progresistas de que esto tiene precisamente algún tipo de sentido, sino que también andan enredados en los medios de comunicación hablando de inmigración en clave negativa, algo que consolida, ¿no?, la percepción popular de que es el gran problema de la sociedad. Se ha señalado otras veces, por ejemplo, en España, ¿no?, la percepción de la inmigración que crece siempre proporcionadamente
a la cantidad de ocasiones, a la cantidad de veces que algunos políticos se van a la frontera a hacerse fotos. Por ejemplo, recuerdo que en 2018 hubo gente que agredía a otras personas con total impunidad en España. Y era una cuestión racista. Y en ese momento llamaba mucho la atención cómo había políticos que justificaban ese tipo de agresiones con la intención, la finalidad supuestamente de conseguir algún tipo de voto. La extrema derecha no trata de un debate racional, ¿no? Se trata de un clásico recurso nacionalista que convierte la anécdota en categoría, que elude todos los datos rigurosos que se puedan aportar. La verdad es muy diferente. Por ejemplo, una de cada tres médicos del sistema público de salud británico es inmigrante, tan solo para darnos cuenta, ¿no? Entonces, lejos de ser una amenaza a la inmigración en Reino Unido, es una solución. Lo mismo pasa en el caso de Estados Unidos con los migrantes mexicanos. ¿Cuántos migrantes mexicanos son una solución a las problemáticas económicas de la Unión Americana? ¿Qué pasa en España, por ejemplo, con los migrantes marroquíes? ¿Cuántos migrantes marroquíes no están perfectamente ya involucrados en diversas actividades en esta nación europea y solucionan precisamente esta postura? Esta ola reaccionaria no se explica solo por el racismo estructural, sino también por una angustia social amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales. Casos como el de la plataforma X, por ejemplo, de Elon Musk, demuestran que hay actores tecnológicos con una agenda explícita, explícitamente reaccionaria, que intervienen en las políticas, que intervienen en la política nacional, que promueven el miedo, muchas veces mediante mentiras, desinformación. X hoy por hoy es una ventana al odio, esa es la verdad, a una violencia, al terror, a una sinrazón, a argumentos absurdos, falaces, con una facilidad de todas partes se inventa y demás, ¿no? Y de repente te topas con que muchas de las reacciones o comentarios son más propaganda reaccionaria. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ante todo este escenario, por parte de los discursos de derecha, por parte de las posturas de derecha, ¿qué puede hacer la izquierda? En este tiempo lo que se ha aprendido y se ha destacado muchas veces es que no se trata solamente de mejorar las condiciones materiales, obviamente para frenar el auge reaccionario, es fundamental, por supuesto que sí, pero también se trata de profundizar en reformas que empoderen al trabajador, en reformas y acciones que hagan las cosas mucho más parejas, mucho más igualitarias y que nunca se olvide la congruencia por parte de la izquierda, que no se caiga en la criminalización de movimientos sociales solamente porque no estamos de acuerdo o porque hay diferencias de opinión de ciertas formas. Y esto lo hemos comentado, no tenemos por qué negarlo, en el caso concreto de la CENTE. Podemos estar de acuerdo o no con sus métodos de lucha, podemos estar de acuerdo o no con sus formas de negociación, pero la CENTE no pertenece a ningún grupo que busque desestabilizar el país, como tampoco la doctora Claudia Sheinbaum es igual o similar a Enrique Peña Nieto. Ese tipo de situaciones los involucra directamente la derecha, la extrema derecha, que busca precisamente ir desarticulando a las izquierdas, que busca enfrentar precisamente a las izquierdas, y que esto es lo que se tiene que evitar. Por eso las izquierdas deben de saber debatir desde adentro, deben saber debatir y discutir en todo momento y tratar de llegar a acuerdos, tratar de alcanzar los puntos de coincidencia más allá de los puntos de confrontación sin caer en la denostación mutua ni mucho menos, porque a final de cuentas todos parten de una misma lucha, aun y cuando haya diferencias, haya situaciones diferentes, que es una lucha en contra de esos poderes fácticos que sin duda alguna han marcado los derroteros tristemente de este país, de este y de otros países. Eh, Hoy por hoy, ¿no? Cuando estamos a punto de ir a votar el próximo 1 de junio, salió un estudio muy interesante respecto a que el neoliberalismo logró tal penetración en la sociedad, tal penetración en la mentalidad de la sociedad,
que llegó incluso y llega en este momento también a condicionar tus elecciones, desde la compra de tu ropa, la compra de tu comida. ¿Por qué? Porque hay mucho aspiracionismo, mucho concepto meritocrático, y todo eso lo vemos ahorita en la discusión de la elección judicial. Posturas y actitudes totalmente racistas, totalmente clasistas, en donde se insiste nuevamente en tratar a la ciudadanía como si fueran menores de edad, como si fueran personas totalmente ajenas, ¿no? A a la capacidad de disentir, de elegir, de estudiar, de informarse y de tomar decisiones. Nunca hay que tenerle miedo a equivocarse, ya lo hemos dicho. Si nos equivocamos, lo corregimos. Para eso somos un país libre, un país que busca su libertad, un país que busca recuperar su soberanía, un país que tiene que ir, sí, literal, estructurando todo un sistema que se fue estructurando de una manera maquiavélica, perversa, hasta llevarnos a situaciones verdaderamente complejas y difíciles. Una sociedad atravesada por la precariedad, por la soledad, por la frustración, es un terreno fértil para el autoritarismo, de modo que abordar los problemas de fondo que tienen los países es algo determinante en todo ello. ¿Por qué? Porque si la gente se siente escuchada, si la gente se siente oída, si la sociedad se siente parte eh, sin duda alguna es más difícil que la ultraderecha pueda penetrarla como, como tal. Mientras haya congruencia, mientras haya una idea clara hacia dónde se va, es más proclive que la gente siga respetando a sus líderes, siga respetando a sus dirigentes y por lo tanto haga a un lado esos cantos de la sirena que siempre de una forma u otra aparecen del lado de la extrema derecha. Yo, como siempre, les agradezco su opinión. Ya lo saben, aquí no se trata de estar todos de acuerdo, aquí se trata de dar opiniones, interactuar, decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y todo, absolutamente todo esto vale en este canal y en esta comunidad. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención, y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Muy buenas noches.